Rafita, estoy gritando, pero... ¿Ya? Bueno, pregunta Rafa Costa que por qué usted no tiene un grupo en su sinagoga de Noah Hida. Porque yo soy contrario al movimiento Noah Hida. Perfecto. No, déjeme aclarar. Ajá. Yo creo que los judíos en el mundo deberíamos de estar promoviendo que los seres humanos se porten en una forma, todos los seres humanos se porten en una forma moral y correcta. Pero yo no creo que ningún movimiento que en la religión del noajismo existió hasta los años 80, cuando Lubavitcher Rebbe habló sobre esa idea y los Hasidim de Lubavitcher Rebbe exageraron el discurso, que yo repasé el discurso para este shiur y voy a hablar sobre eso en la segunda parte, pero quería darle la base tradicional. Exageraron esa noción y ahora lo están usando como una manera de evitar que las personas que vienen de descendencia gentil se convierten al judaísmo, y cuando alguien viene a pegarse al judaísmo, en lugar de darle lo que la persona pidió, le dan los 7 mitzvot de Noah. Entonces viene un hombre con hambre y me dice, por favor, yo tengo un hambre, dame un bistec. Y yo le doy en vez de un caramelito. Y yo soy contrario a eso, porque no veo la fuente tradicional para eso hasta los años 80, cuando empieza ese movimiento. Y por cierto, si les interesa, los invito a que busquen en la red todas las fuentes que tienen que ver con el movimiento Ben Noach. Viene de Japón y empieza después de los años 80. Y en el 1990, el Lubavitcher Rebbe dio un discurso que tenía que ver con los Sheva Mitzvot Bnei Noach, y yo le voy a explicar por qué yo creo que esa interpretación está incorrecta. ¿Ya? Pero esa es la razón que yo no tengo un grupo de Bnei Noach, porque cuando las personas vienen a mí y me dicen a mí, rabino, yo quiero estudiar Torah y yo quiero apegarme a la Torah, yo lo respeto lo suficiente para decirle, ok, quédate aquí y estudia Torah, hasta que llegue al punto donde quieras convertirte, o decidas no convertirte. Pero yo tengo suficiente respeto para ellos, entendiendo que si tienen un llamamiento espiritual de acercarse a la Torah, con la cabón. Gran respeto tengo para ellos. Okay. La siguiente pregunta tenía que ver con lo que tú respondiste de Andy Sánchez, así que la voy a pasar, y era que por qué esos movimientos Ashkenazi y de Chabad los promueven tanto, pero ya... Sí, ahora voy a hablar sobre eso. Entonces, vamos a ver. Ok, dice, no sé si esto es una pregunta. Ya, también la contestaste, dice que mencionaste que si Adán guardó el Shabbat, y si lo hizo, eso podría ser que todo hombre debería guardar el Shabbat. Sí. Está contestada. Sí. A ver, más preguntas. Toda la humanidad tiene un deber de reconocer el origen divino de la creación. Déjame decirle por qué. Esta semana, una de las estudiantes mías en la universidad me hizo una pregunta tan interesante. Me preguntó que por qué la gente cree en la religión. Una muchacha de 20 años. Y entré a una conversación con ella, y básicamente lo que le estaba explicando es que toda la fe que uno tiene también le da cierta recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Piénsenlo. Si el poder más poderoso en el mundo, si el Todopoderoso creó y diseñó el mundo, y cuando Él creó y diseñó el mundo y lo analizó, lo miró y dijo, esto es bueno, cada día que creaba algo lo analizaba y decía, esto es bueno, ¿quién soy yo a decir que el mundo no es bueno? Entonces el mundo, cuando yo creo que Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el 7º, yo creo que el mundo tiene una dirección, que el mundo se va desarrollando hasta que llegue al desarrollo espiritual de la llegada del Mashiach, que es Yom Shekulo Shabbat, el día que sería como todo Shabbat. ¿Cómo yo no voy a incluir a toda la humanidad en el progreso humano? Absolutamente la Torah quiere que toda la humanidad ande en ese progreso humano. Por esa razón la Torah dice que el pueblo judío va a ser un Mamlechet Kohanim, una nación de sacerdotes.
Se supone que nosotros compartamos con todo el resto del mundo estas ideas para que la humanidad se vaya desarrollando y desarrollando. ¿Ya? Esa es la razón que es muy importante que todas las personas reconozcan el Shabbat. Ok, la siguiente pregunta es de Lobo Rapaz, dice. Que ¿cómo es que entonces hay que convertirse si el alma es judía de todas maneras? ¿No es el alma gentil inferior o por lo menos diferente al alma judía? No, déjame entrar a ese tema. Lo van a ver, gracias por hacer el Lobo Rapaz, por cierto, tremendo nombre. Pero mire, gracias por hacer la pregunta. ¿Ya? El lobo se acuesta con la oveja, por cierto. Que si el lobo se va a acostar con la oveja. No sé. De acuerdo con Isaías, eso va a ocurrir algún día. Anyway. Dice, pero él sigue diciendo algo Ajá. aquí para ver si se puede complementar. Alguien le explicó, no seguí leyendo. Dice que de acuerdo con Rabbi Manis Friedman, el Tanya estipula que el converso ya tiene alma judía. Y por eso Sí. Ahí vamos, ahí donde vamos. Sí, okay. sigue ahí. Y por eso mi pregunta de por qué de alma judía, si una persona tiene alma judía, requiere conversión. Vamos ahí, ¿ok? Tenemos un problema. Perdónenme, se lo digo con mucho cariño y mucho respeto. Cuando ustedes estudian Torah por la red, no reciben Torah auténtica. Reciben Torah hasídica y cualquier otra secta que tenga la habilidad de poner ideas que son extranjeras o extrañas o exageradas, la ponen en la red y eso es lo que sale y ustedes se lo creen que eso es judaísmo tradicional. Déjame aclarar plenamente. El rabino Manis Friedman es un rabino Lubavitch Chabad. Los rabinos Chabad Lubavitch siguen un libro escrito por el fundador del movimiento Chabad Lubavitch, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, que se llama el Tanya. En el libro del Tanya, él dice algo que no aparece en ningún otro tema. En ningún otro tomo antes de él salió en el libro que se llama Noam Elimelech, que era el rabino anterior a él, uno de los grupos hasídicos, y antes de eso, esta idea que voy a describir salió en las escrituras de Shabbatai Tzvi, que era un mesías falso, que usó el cabalismo para manipular a la gente y al fin terminó convirtiéndose al Islam. Pero antes de eso, el Ramjal y todas las fuentes tradicionales sefaraditas no hablan de esta idea y absolutamente dicen lo contrario a lo que dice el Tanya. Entonces yo no sé de dónde viene esta idea, pero déjame dar exactamente la fuente. El Tanya dice que los judíos tenemos una alma avanzada, que esa alma avanzada es más alta que la Neshama, el alma de los gentiles, y que los gentiles solamente tienen Nefesh. Nefesh es el mismo nivel de alma que los animales y otros seres vivientes en el planeta. Los judíos, porque recibimos la Torah, de acuerdo con el Tanya, añado que lo que les estoy diciendo, yo no estoy de acuerdo. Y ninguna fuente tradicional sefaradita está de acuerdo con esta idea, y ninguna fuente antes de Shabbatai Tzvi y del Noam Elimelech lo mencionaron. Que quiere decir que de alguna forma fue manipulado esta idea. Entonces dice que los gentiles no tienen el mismo nivel de alma que los judíos. Entonces la pregunta es, bueno, espérate un momento. Entonces, ¿cómo puedes decir que una persona se puede convertir a judaísmo, un gentil se puede convertir a judaísmo, si vas a decir que los gentiles no tienen almas o que tienen almas menores que los judíos? ¿Cómo vas a decir eso? Sí se puede convertir. Entonces, dentro de la mentalidad de Chabad y hasídica en general, lo que ocurrió ahí fue que esa persona tenía una alma judía, pero nació en el cuerpo de un gentil.
Y ahora se tuvo que convertir para transformar al cuerpo para que siga lo que el alma le dice. Porque siempre había sido judío. ¿Por qué tienen que decir que siempre había sido judío? Porque dentro de la mentalidad de ellos, esto es un sistema en la filosofía, reducto ad absurdum. Entonces, básicamente, lo que están diciendo es que como los judíos y los gentiles tienen dos tipos de almas, si un gentil viene a convertirse, obviamente él tenía un alma judía y por esa razón se convirtió al judaísmo. Pero hay otra manera de decirlo, y eso viene de todas las fuentes tradicionales antes del hasidismo. ¿Y qué es lo que es? Que simplemente cuando una persona empieza a estudiar Torah y empieza a hacer los mismos y empieza a adquirir más y más luz, el alma, la neshama, todos los seres humanos tenemos neshama, Rav Manish Friedman, todos nosotros tenemos neshama. La neshama empieza a subirse. Y mientras la persona empieza a estudiar Torah, más y más luz, de acuerdo con el Zohar, más y más luz entra a esa neshama y va puliendo la neshama hasta que llega al nivel de Kedushá de ser parte del pueblo judío. Entonces, todo el mundo tiene neshama. Y mientras vamos adquiriendo más y más Torah, vamos adquiriendo más y más Kedushá. ¿Qué es lo que es entonces el plan del judaísmo? Levantar a todos los espíritus de toda la humanidad, a todas las almas de toda la humanidad, para crear un pacto íntimo con Dios y de esa forma transformar al mundo. Por cierto, hay una pregunta que dice que si todo... Entonces, no estoy de acuerdo con lo que dice el Tanya, y la mayor parte del judaísmo normativo no considera el Tanya como un libro normal del judaísmo. Nosotros, la mayor parte de los rabinos en el mundo, ni estudian el Tanya como parte de su desarrollo a ordenación. Todos los rabinos sefaraditas que yo conozco no estudian el Tanya. Eso no es una cosa para nosotros. La razón que lo tuve que leer era para ver lo que estaban poniendo estas fuentes. Perdón. No, todo bien ya. Dice del otro lado, hay preguntas también. Dice Félix Páez desde Venezuela, Noah debió haber guardado el Shabbat. De ser así, deberían los Benei Noah guardarlo. Eso es frustrante. Es una pregunta vieja ya. Sí, yo entiendo, pero eso me frustra porque estoy tratando de desprogramar. Estoy tratando de desprogramar plenamente que esta idea de crear una identidad como un Ben Noach es una cosa inventada. Déjame entrar vamos a ver si podemos entrar aquí. Hay otra pregunta y entonces voy a entrar a la cosa de Chabad. Okay. ¿Tú quieres otra pregunta? Sí. Que dice Anderson que a él le pareció un día leer que Noah nació circuncidado. ¿Y? Que si eso es cierto. ¿Cuál sería la diferencia? Que si dice que es... Bueno, dice que es... Y si lo es, debe un Benei Noah ser circuncidado. Ok, vamos a entrar. Primeramente, déjame... Yo no leí yo no lo he visto. Te digo la verdad, si Noah nació circuncidado, yo tengo algo mejor para responder. Abraham Avinu, el fundador del pueblo judío, no nació circuncidado. Claro. Y por esa razón Dios lo mandó a circuncidarse. Entonces para mí no tiene ni ton ni son. Si alguien nació circuncidado o no nació circuncidado, la mitzvah es circuncidarse. Entonces no entiendo el pensamiento aquí de exagerar la cosa, de decir que no estoy criticándolo a él. La crítica es al que escribió esa. Pero no veo el valor de que Noah haya nacido circuncidado, cuando la mitzvah que se le da a Noah son estos mitzvot, la mitzvah adicional, una mitzvah adicional, y entonces Abraham Avinu es el que recibe la mitzvah de la circuncisión. Eso entra al pacto de Abraham Avinu. Entonces no veo el valor de ese tipo de argumento. Entiendo que a lo mejor lo leyó en algún lado, pero en mi humilde opinión eso no me mueve. Lo que me mueve
no es que Noah nació circuncidado, es que Abraham no nació circuncidado. Eso sí me mueve. Déjeme decirle, lo que más, la parte favorita mía, ¿sabe cuál es la parte favorita mía del Haggadah de Pesach? A donde la Gemara discute, en la Gemara en Pesachim, en la sección que tiene que ver con Pesach, dice, ¿cuál es la mitzvah? De decirle a tu hijo en ese día sobre el éxodo de Egipto, ¿de dónde empiezo? La Gemara dice, la historia es larguísima. Empiezo cuando los judíos entraron, cuando Joseph entró, cuando José entró a Egipto. Empiezo cuando los trajo a sus hermanos. Empiezo cuando empezó la esclavitud. ¿A dónde empiezo la historia del éxodo de Egipto? Dice la Gemara, ¿sabes lo que dice? Dice, dile a tu hijo, mitchilá ovdei avodah zarah. En el principio, nosotros todos éramos idólatras. Y Dios, nuestro Padre, nos liberó de la idolatría y nos acercó a través de Abraham Avinu. Entonces la libertad que estamos hablando en Pesach no es solamente del éxodo de Egipto, sino también del éxodo de la idolatría. Y esta idea de que la gente nazca perfecto, todo eso es rasgos hasídicos. Ninguna persona nace perfecto. Ningún ser humano nace sin Yetzer Hará. Todos los seres humanos tenemos Yetzer Hará y no nacemos perfectos y no nos morimos perfectos. Moshe Rabbeinu, el más alto profeta del judaísmo, no era perfecto y no pudo entrar a la tierra prometida. Y eso es lo que es lo más lindo del judaísmo. Lo más lindo del judaísmo es que es un mensaje que todos los seres humanos tenemos un chance, podemos progresar. Y por esa razón yo les digo a ustedes, yo hago este trabajo difícil. Yo sé que lo que yo estoy diciendo, aunque les digo las fuentes tradicionales y clásicas, pero se repite las mismas mentiras por la red tantas veces que la gente se cree que la mentira es la verdad y la verdad es la mentira. Pero les estoy diciendo exactamente las fuentes, de dónde vienen y cuáles son la base tradicional. Por esa razón tomo posiciones que otros van a decir que son controversiales, pero escúchenme. La razón que lo hago es, yo no voy a ganar nada de esta manera. Lo único que yo voy a ganar es la gente hablando de mí, hablando mal de mí. Pero yo lo estoy haciendo porque ustedes tienen derecho de tomar poder, de seguir lo que su espíritu le está diciendo, de guardar los mitzvot. Y esta religión, esta nueva religión creada por ciertos rabinos hasídicos del Ben Noach, es una mentira. No tiene base tradicional. Y lo que está tratando de hacer con eso es mantenerlos a ustedes que se sientan satisfechos con ese caramelito en lugar de darle el bistec que ustedes están pidiendo. ¿Ya? Entonces déjame concentrarme por algunos momentos en la base de lo que ocurrió, cómo se desarrolló este movimiento moderno por medio de Chabad. En 1983, el Lubavitcher Rebbe, que en paz descanse, el Lubavitcher Rebbe, que era un gran maestro de Torah. Ahora déjame explicar, cuando nosotros hablamos de grandes maestros de Torah, recuerden, todos los grandes maestros de Torah son seres humanos. Están ciertos en ciertas cosas y fallan en otros. Eso me incluye a mí. Yo sé que eso es una sorpresa para todo el mundo, que yo también soy imperfecto. Pero hasta el gran profeta, el profeta central del judaísmo, era imperfecto. El Lubavitcher Rebbe en el 1983 y luego en el 1990 dio un discurso en un Farbrengen que está entre los hijos del Lubavitcher Rebbe. Yo lo repasé para poder dar este shiur. En los hijos del Lubavitcher Rebbe, que eran originalmente en Yiddish y luego fueron traducidos al hebreo y también al inglés y a otros idiomas. Algunos de los hijos todavía no han sido
traducido por total, pero en general han sido traducidos al hebreo. Dio una sija en el 1990, a donde aclaró más todavía lo que él había dicho en 1983. ¿Qué es esa idea? Que los judíos, tenemos una responsabilidad, de acuerdo con él, de promover moralidad universal. Yo añado que en lo más mínimo deberíamos de promover moralidad humana, pero yo añado que deberíamos de promover santidad humana, no solamente moralidad. Pero el Lubavitcher Rebbe, 1983, promovió que dice él, estamos viviendo, literalmente es la forma que lo dice, estamos viviendo, lo repitió en el 1990, donde dice, estamos viviendo en un tiempo en donde los gentiles que nos rodean no nos están oprimiendo, y por esa razón tenemos libertad de expresión religiosa, y deberíamos de usar el beneficio que tenemos de la libertad de expresión religiosa para promover una idea que originalmente se suponía que nosotros hagamos, pero que no lo hemos podido hacer por la razón de la opresión de los gentiles. ¿Y qué es eso? Promover una moralidad humana, la básica moralidad humana, porque el mundo está necesitado de esa básica moralidad, de esa moralidad básica en el mundo, y por esa razón deberíamos de promover que los gentiles guarden los Sheva Mitzvot Bnei Noach. De ahí entonces los Hasidim, los seguidores de los Lubavitcher Rebbe, empiezan una cosa larguísima, grandísima, de un movimiento de promover los Sheva Mitzvot Bnei Noach. Y entonces de ahí, pero entonces el Lubavitcher Rebbe no está diciendo que cuando alguien venga a convertirse al judaísmo, que le digan a esa persona que viene a convertirse al judaísmo que se vuelva un Ben Noach. Él no está diciendo eso. Está diciendo el Lubavitcher Rebbe en 1983 y en el Sija de 1990, está diciendo que se debería de promover una idea universal en el mundo. Pero eso no quiere decir que cualquier persona que venga a convertirse, que le digamos, vuélvete un Ben Noach. Entonces lo que estamos viendo es una perversión de algo que él quería promover en el mundo, alguna idea moral, una perversión que ahora está causando que la gente que vengan a acercarse al judaísmo, los rabinos le digan, no, eso no es para ti, vuélvete un Ben Noach. ¿Qué es eso? Ahora, en el 1987, como el Chabad Lubavitch tiene tantos misioneros que andan por todas partes de los Estados Unidos, promovieron que el presidente de la República de los Estados Unidos, Ronald Reagan, haga una declaración aceptando los Sheva Mitzvot Bnei Noach, los 7 mandamientos de Noach, tratando de seguir lo que ellos interpretaron que el Lubavitcher Rebbe estaba diciendo. En el 1991, el Congreso de los Estados Unidos hizo una declaración similar y lo llamaron el Día de la Educación, que con la idea de promover algún tipo de moralidad y reconociendo los Sheva Mitzvot Bnei Noach. Pero ese tipo de cosas, no podemos decir que ese tipo de cosas es una forma de darle la vuelta a que alguien que viene a acercarse al judaísmo, promoverle en ese lugar que se vuelva un Ben Noach. El Rebbe, por cierto, en el 1990, en el Sija que dio, dice del Salmo 145, Tov Hashem, que es bueno, que Dios es bueno con todas las personas que se acercan a Él. Entonces, Dios es bueno con toda la humanidad. Entonces dice que como todo Dios tiene un pacto con toda la humanidad, que las personas deberían de tener algún tipo de idea moral. De ahí se forman todos estos grupos de esa idea. En el 2008, un rabino Chabad, Moshe Weiner, escribió un libro que se llama Sefer Sheva Mitzvot Hashem, el libro de los 7 mandamientos de Dios.
Y eso hoy en día, el movimiento hasídico que está promoviendo esta cosa de los Bnei Noach, y toda la gente, se lo estoy asegurando, todos los grupos que están promoviendo esta cosa de Bnei Noach, de alguna forma han sido influenciados por el movimiento Chabad en relación a esos dos discursos que les estoy mencionando, uno en 1983 y uno en 1990 de Lubavitch Rebbe a través de los hijos de Lubavitch Rebbe. Todo lo demás, entonces Breslov se involucró en eso y todos los grupos hasídicos se han involucrado en esa cosa, pero no es la intención de las fuentes tradicionales desviar a las personas que vienen a acercarse al judaísmo a que vayan y se vuelvan Bnei Noach en lugar de guardar los mitzvot. Eso no era la intención y eso no es correcto. ¿Ya? Entonces esa es la razón que quería aclarar algunas de las partes que tienen que ver con esta cosa de los Bnei Noach. Pregunta. Muchas. Entonces, siguiendo de ese lado, de este social stream, porque estamos atrasadas en la pregunta, seguía la misma persona de ahorita que preguntó sobre si Noah nació circuncidado. Entonces él vuelve y pregunta a Anderson, si todos fuéramos judíos y no existieran gentiles o Benei y Noah, ¿a quién le venderíamos el hametz? Sería mejor no tener ningún hametz. Ok. Esa es la respuesta. No tiene que vender el hametz. No tiene que vender el hametz. Si no tiene hametz en la casa, eso es mejor. Es interesante. Eso también es otra cosa de que ya se acostumbró la gente se ha acostumbrado tanto a vender el hametz que no entienden que eso es plan B. Eso no supone que si tienes que guardar algún hametz, lo vendes. Pero si no, si te puedes deshacer del hametz y destruir el hametz, sería mejor. Claro, eso es una cosa... Lo lógico que tú lo desaparezcas. Tú sabes que yo le voy a decir la verdad. Cuando ustedes tengan la oportunidad, si no creen que yo ando en una fuente tradicional, yo le voy a leer el Rambam ahora mismo, pero si no creen que yo ando en una fuente tradicional, lean el Aleinu. Lean en español, lean el Aleinu. La última oración que se dice en todas las sesiones de oración. ¿Ya? Nosotros soñamos con el día que toda la humanidad acepte al único Dios, que toda la humanidad sea, que haga Kabbalah todo Malchut Shamayim, que acepte a ese Dios reinando en el mundo entero. Entonces no soy yo que estoy diciendo esta cosa, eso es la fuente tradicional. La gente que no están actuando en una forma tradicional son los rabinos que los están desviando a ustedes a decirle que se vuelvan un Bnei Noach en lugar de guardar los mitzvot. Eso no es tradicional. Eso es algo que se inventó en los años 80 y empezó a crecer hasta el año 90 y está ahora cogiendo su poder por el racismo que se está presentando en la comunidad judía, a donde cada vez que viene alguien de algún origen que ellos no quieren, entonces lo mandan a hacerse un Bnei Noach. Déjenme decirle la verdad. Ahora vamos a quitarnos los guantes. Yo no puedo entender. Yo todavía no lo he entendido. Mi gran amigo Gary Tobin, que era un sociólogo, que era profesor en la Universidad de Brandeis, hizo un estudio de las conversiones al judaísmo en los Estados Unidos y mundialmente. ¿Y sabe lo que encontró? Encontró que la gente blanca se convierte al judaísmo por medio del segundo rabino que ellos visitan. Y la gente de color se convierte al judaísmo, si pueden, después de 7 rabinos. Y lo que yo no puedo entender es esto. Miren, razonen conmigo, porque yo no lo he podido entender. Los judíos vivimos en Europa por siglos. Y toda esa gente europea nos trataron terrible entre los pogroms y las cruzadas y las inquisiciones y todas las demás cosas que nos hicieron en Europa. Y cada vez que llega alguien blanco, ¡bienvenido! Pero llega un indio de Centroamérica que todo lo que ha hecho es darnos la bienvenida. Llega un dominicano que Santo Domingo no puede haber sido más acogedor de los judíos que otro país y le cerramos las puertas. Yo creo, mi humilde opinión, por estudiar psicología, que eso es opresión internalizada.
que cuando un pueblo ha sido oprimido, para sentirse poderoso, se asocian con el opresor. Cuando verdaderamente nuestros amigos en África nunca nos hicieron esto. Los indios de las Américas nunca nos hicieron nada de esto. Al revés, trataron de protegernos y tuvimos el mismo enemigo cuando vinieron los europeos a destruirlos a ellos. Y usaron la misma metodología que nos hicieron a nosotros. Entonces yo no puedo entenderlo, pero yo soy contrario a que cuando la gente de Latinoamérica venga a acercarse al judaísmo, que lo desviemos de aprender Torah y le digamos, oh, es suficiente que seas un Ben Noach. Para mí eso no es correcto. ¿Ya? No puedo decirlo más claro, ¿verdad? Claro. Les dicen que más claro no canta un gallo, pero ¿no ven? Yeah. Claro. Antes de pasar a la otra pregunta, te mandan un saludo desde Singapur, Karen Wow. Córdoba. Wow. Ajá. A ver, seguimos. Ok, déjame el chat. Dame una pregunta corta, porque voy a leerle un poquito del Rambam y entonces vamos a terminar, porque son más, nos pasamos ya de las 9. Ok. Bueno, Wow. dice... ¿Qué pasaría, Rabbanim, qué tú crees que pasaría Francia. si después de esta clase ¿Qué? todos mis talmidim, ¿Te siguen preguntando? no, que todos mis talmidim, no, eso sería horrible. De Benei Pero- Noa, de sí, que Gad. sigan con eso. Si todos mis talmidim podrían dejar de llamarse, yo sé por qué se llaman Benei Noach, porque lo que está ocurriendo es que es muy difícil encontrar una forma de convertirse al judaísmo. Entonces lo que quieren hacer es autodescribirse como un Ben Noach para tener alguna forma de acercamiento a la Torá que sea reconocido por esa gente, por esos sabios del mundo que quieren decir que ellos tienen que ser Benei Noach. Pero ¿qué ocurriría si después de esta clase internalizan este mensaje, se empezarían a describir como Hager Shenit Kaer, el converso que viene a convertirse? ¿Qué ocurriría? Una cosa muy bonita. Ya. Ok, ya regresé donde había quedado la última vez, que fue la pregunta de las 8:33 p.m. Ari Rodrich dice, ¿cuáles son las partes de la Torah que los gentiles pueden estudiar y cuáles no? ¡Ah! ¡Qué bueno que hizo esa pregunta! Oigan Él bien. dijo que leyó en Pulvida que los Benei Noa pueden estudiar Torah, pero hasta ciertos pasajes. Ya, ok, vamos. Vamos, es como si lo hubiéramos planeado gracias a las 8:33, que eso hace siglos que eso fue. Déjame leerle directamente del Rambam, Maimónides, capítulo 8 de Maimónides, sección 10. ¿Ya? Moshe Rabbeinu, Moisés, nuestro maestro, Lon Hinji la Torah, no recibió la Torah, Behamitzvot y los mandamientos, Ela le Israel. Solamente la Torah y los mandamientos son para Israel. Si estuvieras ahora mismo en otra página, ahí es donde el rabino para. Pero el rabino Miñas le va a seguir leyendo el resto de lo que dice el Rambam. Shenemar, como dice la Torah, Morashá Kehilat Yaakov, es una herencia para el pueblo judío. En otras palabras, tenemos un grupo de rabinos que se cansa, parece que leyeron demasiado, paran de leer y no te dicen el resto de lo que va a venir próximo. La Torah en el libro de Deuteronomio dice, Torah tziva lanu Moshe Morashá Kehilat Yaakov, la Torah que Moisés recibió es una herencia para los descendientes o la casa de Jacob, que quiere decir que son para los judíos. Y el Rambam dice que la Torah y los mitzvot, Moisés lo recibió solamente para Israel. Paras ahí y dice, ok, entonces los gentiles no pueden estudiar Torah. Déjame leerte el resto. Ulechol harotse, y todos los que desean, Lehit Gaer, convertirse, Mishar Haumot, entre todas las demás naciones, Shenemar Kahem Kager, que
como dice la Torá, que todos van a ser igual que nosotros. Entonces, el Rambam nos está diciendo que Moisés recibió la Torá solamente para los judíos, sino que recibió la Torá también para todos, Harotze, Lehitgaer, Mishar Haumot, todas las personas que vienen a convertirse de entre los gentiles. Que quiere decir que una persona que viene a convertirse al judaísmo tiene derecho de estudiar Torah. Aval, Mishelo Ratzah, pero si alguien no desea aceptar la Torah, en kofrimoto lekabel Torah u mitzvot, nosotros no podemos forzarlo a aceptar los mitzvot. Pero si él viene y quiere aceptar los mitzvot, está leyendo directamente el Rambam. Sí, capítulo 8, Yad Chazakah, en el Mishneh Torah, Hilchot Melachim, capítulo 8, sección 10. Nosotros no podemos forzar a un goy a que se apegue al judaísmo. Si esa persona verdaderamente lo quiere hacerlo, entonces puede venir de su propia voluntad. Vejen, y por esa razón, Tzuvah Moshe Rabbeinu, mipi hagvura, lechof et kol ba'ei haolam. Por esa razón, Moisés fue mandado por el Todopoderoso a promover que todos los que habitan el mundo acepten las leyes mandadas a Noah. Vejón Mishelo Yekabel Yehareg, y todo lo que no quieran aceptar esa ley deberían de morir. Eso le aplica entonces, de acuerdo con esa persona, de acuerdo con el Rambam, eso le aplica a todas las personas, y cuando alguien viene a hacerlo, esa persona se vuelve un ger toshav, se vuelve una persona, un ger que vive entre el pueblo judío. Eso es un ger toshav, de acuerdo con Rambam. ¿Qué es lo que es un ger tzedek? Un ger tzedek es una persona que no solamente aceptó los Sheva Mitzvot Bnei Noach, pero aceptó Kol HaTorah Kula, toda la Torah entera. Esa persona está permitido aprender Torah y andar en el camino del estudio de la Torah. Un poquito más. Cualquier persona, Kol HaMekabel Sheva Mitzvot Benizhar Vela'asot, cualquier persona que acepta en su propia persona estos 7 mandamientos y los guarda, Hareize Mechaside Umot Haolam, esa persona es considerada entre los justos del mundo. Veyesh lo Chelek Leolam Haba, y esa persona tiene una porción en el próximo mundo. Vehu Shekabel Otam Veyaseh אותם מפני שציווה בהם הקדוש ברוך הוא בתורה והודיעה על ידי משה רבנו שבני נוח מקודם ניצבו להם. Y esa persona que se considera que los está guardando porque cree que Dios le mandó al pueblo judío estas leyes, esa persona es una persona justa. Pero si lo hace porque cree que es una forma buena de vivir, esa persona no es considerado porque le gusta, porque le agrada, porque cree que intelectualmente tienen algún tipo de sentido. Esa persona no se llama entre los Hasidei Umot Haolam. Lo más importante que quería darle aquí es que en el capítulo 8, sección 10 de El Rambam, en la sección que tiene que ver con la sección de reyes y sus guerras, en el Mishneh Torah del Rambam, no discutan conmigo, viene directamente del Rambam, dice que Moisés recibió la Torah para el pueblo judío y para todas las personas que quieran convertirse al judaísmo. Entonces, cuando algún rabino le diga a ustedes que ustedes no pueden estudiar Torah porque ustedes son gentiles, pueden decirle, mi intención es aprender suficiente Torah para apegarme a la Torah. Y de acuerdo con la halajá, es absolutamente permitido enseñarles Torah. Entonces, todos mis estudiantes que me ven por la red y me mandan esas notas diciéndome a mí que no debería enseñarle Torah a los gentiles, están equivocados, están directamente en el código de ley del Rambam. Hay algunos más. Toda la sección del capítulo 8 y el capítulo 9 tiene que ver con
gentiles que guardan los Sheva Mitzvot o que violan los Sheva Mitzvot y cómo se puede castigar y cómo se debería de castigar a un gentil que viola las leyes. Ahora, interesantemente, quiero mencionar aquí que el Rambam, cuando habla de los gentiles que van a guardar los Sheva Mitzvot, está hablando de un gobierno judío en la tierra de Israel, a donde hay gentiles que viven ahí. Y ellos tienen que guardar los mandamientos de los Sheva Mitzvot Bnei Noach. Y de acuerdo con el Rambam, con Maimónides, los judíos tienen que enforzar esas leyes a los gentiles que viven en el territorio de la soberanía judía. Pero no pueden aplicarle esas leyes a los gentiles en otras tierras. Entonces, a la fuerza no se puede causar que la gente en Santo Domingo o en México guarden esas leyes, sino se debería de promover a través de una forma agradable. Pero si están viviendo dentro de la tierra de Israel, en la soberanía judía, entonces se supone que los judíos lo hagan. El Nachmanides de Gerona dice de otra forma, dice que esa ley de establecer gobiernos y cortes justas quiere decir que los gentiles deberían de enforzar las leyes a los gentiles y que los judíos no pueden enforzar que los gentiles guarden estas leyes. One minute. ¿Te está entendiendo? Tremendo. Ok, esto es el capítulo 10 en el Rambam, capítulo 10, la sección 3. Ben Noach, Shenikaer, Umal, Betabal, una persona que es descendiente de Noach, un gentil. No quiere decir la religión falsa que fue inventada en los años 80, en los años 90. Quiere decir una persona que es un gentil que se convirtió, se circuncidó y entró al mikvah, y luego quiere dar marcha atrás y dice, no quiero guardar los mitzvot que yo acepté después de convertirme, y quiere regresar y decir que es simplemente un residente de la tierra de Israel y no tiene que guardar los mitzvot, en shom'in lo, a él no se acepta de esa manera y es considerado un judío. Cuando una persona se convierte al judaísmo, guarde los mitzvot o no guarde los mitzvot, es parte del pacto judío. ¿Ya? El ayer que Israel dejó davar o yehareg, y de esa manera se debería de considerar que esa persona es un judío y que está violando. ¿Un poco más? Ok. Sección 10, capítulo 10, en la sección número 9. Akum, she'asak batorah, un gentil que estudia Torah, hayav mitah. Un gentil que estudia Torah, pena de muerte. Quiero mencionar aquí que de pronto cambió de Ben Noach a Akum. Akum es Ayin, Kaf, Vav, Mem, que es una abreviación para Avodat Kohavim, una persona que sirve, que es idólatra, que empieza a guardar los mitzvot de la Torah, es Hayav Mitah. Pero cuando habló de alguien que vino a convertirse, a estudiar Torah, lo describió como un Ben Noach, que quiere decir una persona justa, que no está activamente ahora mismo creando idolatría. Entonces, estamos hablando de un gentil que viola la ley, está haciendo idolatría y ahora, de pronto, también va a hacer lo mismo. ¿Ya? Eso sería una persona que no puede hacer. Lo ya asok el besheva mitzvot shelahem bilvad. La persona debería de solamente estudiar los 7 mitzvot de Noach. Entonces, si esa persona es un goy y está haciendo idolatría, esa persona se le debería de enseñar los 7 mitzvot para que deje la idolatría
y siga estudiando hasta que llegue a ser lo que se llama un Ben Noach, que es un camino para acercarse al judaísmo. Igualmente, dice que un judío, que un gentil, un Oved Kohabim, una persona que es idólatra, que guarda el Shabbat, al igual que si fuera un judío, debería de también ser matado. Pero eso quiere decir que es un goy que también está practicando idolatría. Pero una persona que es justo y que es un gentil, que se llama el Bnei Noach en la sección del Rambam, no recibe esa pena de muerte. Él va cambiando entre Ben Noach y Akum cuando habla de los idólatras gentiles y cuando habla de los gentiles que no son idólatras. ¿Se está entendiendo? Claro. ¿Ya? Entonces, ¿ven? Ok. Sección 10, en el capítulo 10. Ben Noach, ¿oyeron? Cambió de Akum a Ben Noach. Ben Noach, שרצה לעשות מצווה משאר מצוות התורה כדי לקבל שכר, un Ben Noach, un gentil, pero que es un gentil justo, שרצה, que desea לעשות מצווה, hacer un mandamiento, משאר מצוות, de entre los mandamientos de la Torah, כדי, para atraer, לקבל שכר, para atraer mérito, en monimoto la azotá que el jatá. Nosotros no deberíamos de prevenirle hacerlo. No deberíamos de prevenirlo hacerlo porque esa persona va a recibir mérito por hacerlo. Natan tzedakah, si da tzedakah, mekavlim mimenu, deberíamos de aceptarle la tzedakah. Si quiere hacer sacrificios, debería de poder traer sacrificios. Si un gentil que observa quiere hacer la mitzvah de tzedakah, se le acepta a esa persona. Si esa persona quiere hacer algún bien, nosotros le aceptamos el bien y también compartimos con el tzedakah porque es una persona. Entonces, plenamente él dice que una persona que es un gentil, Ben Noach, sheratzah la'asot mitzvah, un Ben Noach que quiere hacer una mitzvah, nosotros no podemos prevenirle hacer esa mitzvah. Y si esa persona lo está haciendo porque quiere algún tipo de mérito, se debería de permitir que esa persona haga todo eso. Aval, pero Ha'akum shenatan tzedakah, cambió de nuevo, Akum y Ben Noach. ¿Quién es el Akum? El Akum es el Oved Kohabim, el que está adorando las estrellas, que cree en la idolatría. Si ese Goy, que es un idólatra, trae o quiere hacer una mitzvah, se le previene hacer esa mitzvah. Pero si es una persona que es un Goy, que es un gentil, que es una persona justa y que está haciendo la cosa correcta, no se le puede prevenir de hacer los mitzvot, de acuerdo con el Rambam, capítulo 10, sección 10 del Rambam. ¿Ya? Ok. Déjame terminar con la última sección del capítulo 10 de Hilchot Melachim Umilchotehem del Rambam. En la sección 10, la última sección, que es la sección 12. Afilu ha'akum sivui chachamim levaker jolehem, nuestros sabios de bendita memoria dicen que hasta a los Bnei Noach, que son Ger Toshav, y hasta a los idólatras, Tzivui Chachamim nos mandan nuestros sabios, levaker jolechem, a visitar a sus enfermos, ve likbor metehem im matei Israel, y enterrar a esas personas hasta entre el pueblo judío, ulefarnes le aniem, y darle dinero a los pobres de los idólatras, bliklal aniyei Israel, junto con los pobres de Israel, Mipnei Darjel Shalom,
por la razón de promover paz en el mundo. Harei ne'emar tov Hashem lakol v'rachamav al kol ma'asav. Como dice en el Salmo 145, Dios es bueno a todos y su misericordia se extiende a todas sus creaciones. Y también dice Benemar, Darkeja Darkei Shalom. Todos sus caminos son caminos de paz y de bondades. Como dice en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 17, Derajeja Darkei Noam, Bechol Netivoteja Shalom. Todos sus caminos son agradables y terminan trayendo paz. Entonces, todo lo que está diciendo el Rambam es que un Ben Noach son gentiles que quieren adquirir Torah, que quieren hacer lo correcto. Y es prohibido prevenir que hagan los mitzvot. Ni que hacer, ¿verdad? Un gentil que es idólatra y que activamente todavía es idólatra, a esa persona no le permitimos que participe en los mitzvot. Pero le promovemos que deje de su idolatría y entonces lo acercamos a la Torah. La razón que le leo todo esto es para aclarar, sí, claro que sí, para aclarar esa situación, para aclarar lo que yo creo que es desafortunadamente no tiene fuentes en las fuentes tradicionales y empieza verdaderamente con una confusión a uno de los hijos de Lubavitcher Rebbe. Ahora, lo que dijo el Lubavitcher Rebbe no tiene ningún mal. El Lubavitcher Rebbe quiere promover la moralidad universal y dice que como hoy en día no hay gentiles que nos están preveniendo de promover las enseñanzas de la Torah, deberíamos de promover una moral universal. Yo hago la pregunta, ¿por qué parar ahí? Si hoy en día nadie se ofende que salga a la red y nadie me va a maltratar por promover por la red un entendimiento de Torah, ¿por qué limitarme a enseñarle nada más los Sheva Mitzvot? ¿Por qué no puedo enseñarle el resto de los Mitzvot? Y de nuevo, vuelvo a usar, para terminar, vuelvo a usar la misma analogía que usé anteriormente. Si yo conozco a un doctor y ese doctor descubrió la medicina para sanar el cáncer y solamente comparte esa medicina con su familia y sus amigos y no se la da al resto del mundo y todo el mundo se está muriendo de cáncer y a él no le importa y nada más se lo da al club exclusivo, al grupo exclusivo de él, yo diría que ese doctor es un criminal. Pues cuando yo miro la situación en el mundo, yo creo que el mundo tiene un cáncer moral y espiritual. Y el doctor, a quien se le dio la medicina, el pueblo judío, que se le dio la medicina para sanar el cáncer espiritual y moral que la humanidad tiene, que la humanidad tiene, no quiere compartir la receta con el resto de la humanidad. Para mí eso no tiene sentido. Y especialmente si uno de los pacientes que tiene cáncer viene y le dice al doctor, le dice al rabino, comparte conmigo un poco de la medicina, yo no le voy a dar una aspirina para que se le quite el dolor de cabeza, yo le voy a dar la medicina que yo tengo. Igual que yo la recibí, ustedes también tienen derecho a recibirla. Este shiur fue plenamente para aclarar lo que nosotros estamos recibiendo constantemente, preguntas sobre un Ben Noach. Las personas que me escriben, oh, yo soy un Ben Noach. Todo el mundo es Ben Noach. Yo también soy un Ben Noach. Todos nosotros somos descendientes de Noach. Si quiere decir que eres un gentil respetuoso o moral, no te describas como un Ben Noach, descríbete como Hasidei Umot HaOlam. Pero si tienes la conciencia de entender lo que es los Hasidei Umot HaOlam y quieres apegarte a la Torah,
Apégate a la Torah. Y no permitas que la gente que no tiene base en lo tradicional lo desvíen. Si al revés, todas las fuentes tradicionales no solamente reconocen esta idea, pero le añaden gran número de mitzvot a estas ideas. ¿Ya? Entonces, para mí, Kedushat Israel, la santidad, no quiere decir lo que dice el Tanya, de que los judíos tienen almas avanzadas y los gentiles no tienen almas avanzadas, que la gente que viene acá a convertirse es porque tenía una alma judía atrapada en un cuerpo gentil. Verdaderamente lo que yo creo como maestro de Torah y de todas las fuentes tradicionales es que lo que va ocurriendo es lo mismo que le ocurrió a Abraham Avinu. Anteriormente los judíos eran idólatras. Y Dios, por medio de Abraham, le reveló que la idolatría no era correcta y fue poco a poco adquiriendo más y más mitzvot. Abraham adquirió una mitzvah, Yitzhak adquirió otra mitzvah, Jacob adquirió otros mitzvot, Moshe Rabbeinu vino y nos dio más mitzvot. Entonces poco a poco nosotros fuimos adquiriendo mitzvot y a través de adquirir más y más mitzvot y mandamientos y ritos sagrados, nosotros fuimos levantados a recibir lo que se llama la Kedushat Israel, la santidad de Israel. Entonces cualquier persona lo puede hacer en el siglo XXI, igual que el pueblo judío lo hizo hace siglos. Poco a poco uno va adquiriendo mitzvot, va adquiriendo luz. Poco a poco su vida va cambiando y va avanzando. Con la educación, la persona llega a la luz. Con la educación, la persona se va desarrollando y deja atrás lo que anteriormente creía y simplemente va avanzando. Eso no tiene ninguna pena, ninguna vergüenza. Lo que tiene pena y vergüenza son las personas que se quedan en la oscuridad en lugar de adquirir luz. Eso tiene pena y vergüenza. Ahora, todo lo que yo acabo de hablar, aunque me haga el argumento alguien de que los gentiles no tienen derecho a estudiar Torah, que ya lo vimos directamente en la fuente, que esa no es la ley, pero aunque me haga ese argumento, queda otro problema. Y eso es que las personas en Latinoamérica que hoy en día están sintiendo un llamamiento de apegarse a la Torah, no lo están haciendo como gentiles que vienen a apegarse a la Torah, sino lo hacen porque su Neshama los está llamando a retornar a la senda de la Torah, porque nosotros somos descendientes de judíos españoles que fueron forzados a dejar el judaísmo a la fuerza por la Iglesia Católica. Entonces eso no le aplica en lo más mínimo a ustedes. En la mayor parte lo que ocurre ahí es que nosotros somos descendientes de judíos, somos Zera Jacob, somos de la línea de Jacob, y por esa razón cualquier rabino que le diga a ustedes que no guarde el Shabbat, él es el culpable y no ustedes. Ustedes deberían de estar guardando los mitzvot y haciendo lo que la Torah les está pidiendo. No se dejen guiar por hombres. Guíense por lo que su espíritu le está diciendo y guarden los mitzvot. Y adquieren santidad. Y poco a poco yo digo, el baile del progreso. Es dos pasos para adelante y uno para atrás. Pero sigues avanzando poco a poco. Uno se equivoca y dice, oh, hice este fallo, pero voy a mejorar en esto. Y uno va poco a poco adquiriendo más y más mitzvot. Al igual que Abraham vino, en el principio todos los judíos éramos idólatras. Y poco a poco Dios nos sacó de la idolatría, nos reveló la Torah y nos dio santidad. Igual que nosotros lo podemos hacer, cualquier otra persona lo puede hacer. ¿Ya? Rav Samson Raphael Hirsch, allá hace 2 semanas, Rav Samson Raphael Hirsch, uno de los grandes filósofos judíos alemanes, Ashkenazi, cuando dice la Torah, la parashá anterior, dice que los judíos son el Am Keshe Orefu, que tienen el cuello duro. ¿Sabe lo que comenta? Que la razón que Dios le dio la Torah al pueblo judío es porque nosotros tenemos la cabeza tan dura que si nosotros podemos guardar la Torah, cualquiera puede guardar la Torah. Porque somos los más duros, los más difíciles, los más rebeldes.
Entonces todo el mundo tiene derecho a adquirir Torah. Y los rabinos no tienen derecho de decirle a ustedes que ustedes no están invitados a la fiesta. ¿Cómo me vas a decir a mí que lo más lindo en el mundo es la Torah, pero no es para ti? ¿Qué tipo de cosa es eso? Cuando verdaderamente para toda la humanidad, porque Dios es el Padre de todos nosotros y hay un solo Dios, el Dios de los judíos, el Dios de los gentiles. Dios no tiene ninguna religión, señores. Los seres humanos tenemos religiones. Nosotros somos los que tenemos religión. ¿Por qué? Porque la religión me pone en orden y es un plan de desarrollo. ¿Ya? Ahora voy a terminar, pero era simplemente para aclarar el tema de Bnei Noach. Y por favor, los invito. No tienen que seguir, no tienen que seguir, pero los invito. Si anteriormente pensabas que tú eras un Ben Noach y lo hiciste con buenas intenciones, o cambia tu descripción para decir que eres un Hasid Egumot Haolam, o sigue para adelante y acércate a la Torah. No dejes que los rabinos te desvíen, o que la opinión popular en la red te diga que no guarde los mitzvot. Al revés. Adquiere todos los mitzvot que quieras. Y adicionalmente, si eres descendiente o sospechas que eres descendiente de los Anusim, ninguna de estas cosas te aplica, y no eres un Ben Noach, sino eres un Ben Israel. Eres de la Zera Yaakov, de la línea de la semilla de Jacob, y tienes que guardar los mitzvot. Y ahí en ese versículo que dice el Rambam del libro de Deuteronomio, Torah Tziva Lanu Moshe Morashah Kehilat Yaakov, dice ahí que la Torah que Moisés recibió es una herencia para el pueblo de Israel. Y por esa razón los invito a ustedes, los Bnei Anusim, los descendientes que fueron forzados a salir del judaísmo, a que retornen y que reclamen su herencia, la vuelvan a tomar para ustedes y traigan orgullo de nuevo al pueblo judío. No dejen que nadie los desvíe de lo que su espíritu los está llamando a hacer. Amén. Amén. Yo creo que ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Muy interesante. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Urach. Recuerden que este Shamat es Parashat HaChodesh, que habla sobre el establecimiento. También vamos a leer Parashat Vayikra, pero se lee una Torah adicional, porque es la parte que describe la creación del calendario judío para la celebración de Pesach. Y también vamos a leer una porción adicional de la Torah para Rosh Chodesh, porque empezando el viernes por la noche viene la nueva luna de Nisan, el principio del mes de Nisan, que sea para nosotros como bendición, que traiga sanación, que traiga libertad, que traiga la Geulah Shlema, la redención completa. Shalom, shalom.